Buen día, buena noche. En el momento en que esté escuchando este podcast, le damos la bienvenida. Hoy nos encontramos en la tercera parte de nuestro estudio, aprendiendo de los siervos de Dios. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Jehová es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hablábamos hace poco sobre el apóstol Pablo, cómo la misión que recibió fue similar a la que recibió el apóstol Pedro. Pese a que fueran tan diferentes, ambos se constituyeron líderes por mandato de Dios y ejercieron una de las misiones más arduas y hermosas, donde demostraron hasta la muerte su amor a Cristo. De Pablo aprendimos su forma de prédica, su as bajo la manga, que lo reconocen como uno de los más elocuentes entre los siervos de Dios. De Pedro aprendimos sobre sus errores, los que eran impulsados por esos defectos, entre comillas, que solo eran virtudes en potencia, las mismas que Cristo miró y pulió, transformándolo en uno de los más valientes siervos de Dios. Ahora, para la gloria de Jehová Dios, veremos la forma de amar de Juan. Este particular apóstol se distingue entre todos por su forma de amar a Cristo. Es evidente que todos lo amaban, no obstante, es la forma de amar de Juan de la que todos debemos aprender. Primer punto. Buenos ojos, excelentes oídos. Juan 1:4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan tenía una particular forma de poner atención. Era observador, mas no en el sentido de lo que podía entender Pedro, como vemos en el Evangelio de Marcos, o Mateo, quien se destacaba por ser bueno reuniendo la mayoría de la información de forma ordenada, al menos la información que estaba a su alcance. No, a diferencia de ellos, Juan ponía atención en todo aquello que el resto miraba, pero desde un ángulo diferente, profundo, podrá decirse. Su evangelio inicia no con una genealogía, sino con la plena certeza y exposición de la verdad. Cristo es Dios y Dios vino al mundo, introduciendo los hechos de forma hábil, como también trayendo a memoria antiguas profecías mesiánicas. Pienso que si queremos leer el Evangelio de una manera clara y fácil de entender, deberíamos leer Mateo. Si queremos indagar en todo detalle, deberíamos leer Lucas. Si lo que buscamos es ver lo que pocos vieron, leeremos Marcos. No obstante, si lo que necesitamos es profundizar en lo que Cristo fue, es y será, nuestros ojos deben ir al Evangelio de Juan. Juan 1:18. A Jehová, a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Introduciendo no solo información presente en su momento, sino también información pasada, Juan nos lleva a una lectura comprensible y profunda, donde el tema sin lugar a dudas es Cristo. También la forma en la que Él, gracias a Dios, lo presenta, es a través de sus ojos, sus oídos y su fe. Es solo en Juan donde hallamos el versículo que destroza y al mismo tiempo consuela nuestra alma. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A diferencia del resto de los evangelios, Juan no solo está dando un testimonio, está dando una conclusión. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando leemos Juan, estamos introduciéndonos a una sincera, vasta, plena y profunda, tanto como maravillosa recolección de profecías, de cumplimientos, de entendimiento asimilado y enseñanzas eternas. Al leer Juan nos adentramos al corazón que todo siervo de Cristo debe tener, uno que está cimentado en la plena confianza del amor de Dios, firme en la salvación de Cristo, sellado en la verdad eterna. Juan no solo da un testimonio a secas, podemos notar cómo su propia opinión danza frente a nosotros de una forma tan natural.
que no nos cuesta identificar lo que Él cree. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un corazón que palpita rebosante de fe y de sabiduría. Juan nos lleva a puntos cruciales donde el resto de los apóstoles no logró mirar, como en el caso de la mujer sorprendida en adulterio. Es solo Juan quien destaca este suceso y las palabras que cambiarían para siempre nuestra forma de ver las cosas, dichas por Cristo. Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Podemos notar que pese a que todos los apóstoles dieron testimonio de incontables momentos donde Cristo mostró compasión, es Juan quien destaca algo que quizá en su tiempo resultaba arriesgado: Cristo perdonando a una mujer adúltera. Bendito amor de Dios, que no hace excepción de personas. Juan no mostró no solo lo que vio, lo que escuchó, sino también lo que sintió. Su evangelio es respirable. Puedes sentir el amor y la admiración que sentía en ese momento al escribir de su Señor. Juan 8:58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Su percepción, bendecida por Dios, lo hizo sabio para ser el único en notar aquel momento en el arresto de Cristo. Detalle que pocos saben. Cuando vinieron a arrestar a Cristo, nuestro Señor preguntó a quién buscaban. Ellos le respondieron, en Juan 18:5-6, a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando Él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Uno de los momentos donde la autoridad de Cristo cimbró a sus opositores, de manera que incluso presentaron reverencia aterrados, porque sí, Él es el gran yo soy. Juan tenía buenos ojos, pero excelentes oídos, justo lo que un discípulo debe tener. Isaías 54. Mañana tras mañana me despierte a mi oído para escuchar como los discípulos. Segundo punto. Tierno como oveja, de sangre hirviente de guerrero. Lucas 9:54. Señor, dijo Juan, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Este evento es registrado en Lucas y personalmente me identifico mucho con la personalidad del apóstol Juan. Podemos ver que una aldea de samaritanos negó recibir la visita de Cristo, hecho que encendió a Jacobo y a su hermano Juan, pero quizás más impactante que tal reacción venga de Juan, cuando conocemos que su carácter era tierno y amoroso. El celo por defender a su Señor lo volvía tan determinado que podía llegar a expresarse de un modo tan radical como este. Una de las razones por las cuales nuestro Señor le llamó a él y a su hermano como Bornágeres, que significa hijos del trueno. La personalidad tierna del apóstol le llevaba a acostarse en el pecho de su Señor, como el niño que encuentra seguridad en el pecho de su padre, o mejor aún, como la oveja que se posiciona en el pecho de su pastor para escuchar su corazón. Juan 13:24. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. En medio de uno de los momentos más tensos, donde Cristo habló del que lo entregaría, Juan, como oveja asustada, meditaba en el pecho de su pastor. Como todos los apóstoles, representaba a la humanidad en sus virtudes y fallos, y por ende encontramos que Juan podía llegar a acumular un deseo de protagonismo nada sabio. Marcos 10:35. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos pedirte un favor. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les dijo Cristo. Queremos que en tu gloria nos permitas sentarnos junto a ti, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una conducta que puede haber sido aprendida, dado que su madre fue también quien lo pidió. Entonces acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Mateo 20:20. La petición fue la misma, una de las razones que ganó molestia entre los discípulos hacia ellos. La cuestión de la grandeza no era exclusiva de estos dos, el resto también peleaba, lo mismo,
mostrando con ello lo frágiles que somos los humanos cuando hablamos de tener poder. No obstante, fue el único quizá quien se mantuvo fiel en todo momento a Cristo, porque pese a que huyó como todos, volvió y siguió a Cristo. Tanto como Pedro, fue el único que entró con el sumo sacerdote y facilitó la entrada a Pedro al patio. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Juan 18:15. Juan era una oveja fiel, que se enfrentaba a sus peores temores por seguir la voz de Cristo, y dada esa cualidad de corazón de oveja, fue seleccionado entre los pocos que presenciaron cuando Cristo devolvió la vida a la hija de Jairo, en Marcos 5:35-42, en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:1-9, y en el Getsemaní, Mateo 26:36-46. Juan era único, pero deseaba hacerlo en forma humanamente arrogante. Fueron las enseñanzas de Cristo que le marcaron cuál era la verdadera grandeza. Mateo 20:26. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Juan podía destacarse en su amor profundo, en sus defectos humanos, mas también en ese celo que siempre lo encendió como un guerrero listo para defender a Cristo. Marcos 9:38. Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. Era una oveja dócil ante Cristo, quien se enseñó a dejar de pensar en sí mismo para pensar en los demás. Fue solo a él a quien dejó a cargo de María, porque a pesar de que las responsabilidades de María, como su madre, habían terminado tiempo atrás, era amada por Cristo, y la dejó en buenas manos. Juan fue transformado de un hombre que buscaba protagonismo a uno que marcaba su firma con avasallante humildad, porque Cristo amaba a todos sus discípulos, y Juan, en vez de perseguir un nombre propio, se refugiaba en un hecho que era general. Más fue esa humildad que nadie más tuvo, la que lo hizo distinguirse entre todos como precisamente eso. Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Tercer punto. Un árbol que se hizo viejo permaneciendo firme. Juan 21:21-22. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Juan podría lucir privilegiado en el tiempo que Cristo estaba en la tierra. Participaba en los eventos que solo a otros 2 discípulos se les permitió. Podía recostarse sobre el pecho de Cristo como una oveja en paz. Incluso a la mirada de Pedro parecía que no tendría misiones difíciles que enfrentar. Mas fue desterrado a la isla de Patmos, donde enfrentó no solo circunstancias humillantes, sino dolor y soledad. No obstante, pese a lo terrible que fue, él solo se concentraba en reflejar algo: victoria, porque seguía sirviendo a Cristo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Su vida fue más larga que la del resto de apóstoles, pero no fue menos dura. Juan demostró que su madera era firme, no desmayó su fe ni su amor por Cristo. Al contrario, era esa la principal razón que lo hizo soportar azotes, cárcel, persecución y la espera agonizante. Cuando pienso en lo que dijo Cristo esa vez, pienso que es literal. Cristo vino a Juan y solo hasta entonces el apóstol pudo partir en paz. Las visiones de Apocalipsis eran tan fuertes que Juan caía muerto. Un corazón tan tierno como el suyo, viendo cómo terminaría todo, era demasiado. Pero es justamente por lo que todo siervo de Cristo puede soportarlo todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Una oveja que siempre mantuvo la mirada en su pastor. Así fue Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Una oveja que resistió el tiempo necesario sin falla alguna.
Lo que mantenía a Juan de pie era fe, una fe que estaba impregnada en amor a su Dios, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de la maldad. Salmos 84, 10. Esta era la forma de vivir, de creer, de amar de Juan, precisamente como en Salmos se cita, la misma que deberíamos tener nosotros. La forma en la que Juan miraba a Cristo era como un hijo a su padre. Lo amaba, lo admiraba, lo defendía, pero sobre todo lo obedecía. Del apóstol Juan podemos aprender que es tener un corazón de oveja, que es amar a Dios. Y es por esta razón que Juan pisa fuerte en nuestros tiempos, porque sin importar cuánto tiempo pasara, o qué pasara, o qué no, él siguió amando a Cristo toda su vida. Que el Dios Altísimo los bendiga, guarde y proteja en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos.